loudest freaking noise I've ever heard in my life. What the hell? What the hell is that? Oh, the birds are going crazy. Is it in the sky? What the hell? That's messed up. Muy buena semana, amigos y amigas del misterio. Los saluda como siempre Percy Taira, hoy en nuestra edición número 14 de nuestro programa Expediente Oculto Radio. Pues bien, escuchamos en la introducción de este nuevo programa un sonido que desde los últimos 3 o 4 años está causando conmoción en varias partes del mundo y se difunde también a varios lugares gracias a lo que es el internet. El conocido The Hum, o en español el zumbido, que pese a que está causando notoriedad en varias partes del mundo, en varias regiones del mundo, curiosamente no ha sido tratado, o no es tratado todavía, salvo en los medios en que nos dedicamos a tratar este tipo de temas relacionados con el misterio y los enigmas, no ha sido tratado pues por los medios de comunicación tradicionales. Pues bien, Alex Albornoz nos va a hablar sobre este tema al inicio del programa y nos va a dar además las principales hipótesis que se están tejiendo sobre cuál puede ser el origen de este extraño sonido. También, y como somos en esencia periodistas, vamos a tratar este tema que sucedió hace un par de semanas y que curiosamente también se ha ido apagando poco a poco, pese al extraordinario que pareció ser la noticia, se fue apagando poco a poco, que fue nada menos que este intento o esta denuncia hecha por un diario italiano sobre un supuesto complot para asesinar nada menos que al Papa Benedicto XVI, un complot que tendría sus orígenes incluso dentro del propio Vaticano. También vamos a contarles, bueno, como saben ustedes, la semana pasada no tuvimos programa, tuvimos un feriado largo aquí en Perú, justamente coincidiendo con la fecha del día de San Valentín, pero bueno, nosotros, el equipo de Expediente Oculto, decidimos ir a asistir a una vigilia ovni organizada por el programa radial Viaje a otra dimensión, que se transmite aquí en Lima y dirigida por el doctor e investigador fenómeno ovni Anthony Choi. Pues bien, luego del tema de los complot contra los papas, vamos a tratar un poco el tema que para todos nuestros seguidores, sobre todo aquí en Perú. Y bueno, y por último, como siempre, nuestra acostumbrada sección de noticias, que está cargada sobre todo de noticias relacionadas con el mundo de la milicia, con el mundo de lo militar, ya saben, sacadas, obtenidas de nuestro blog, la tercera guerra mundial.blogspot.com. Pues bien, sin más, quiero dar pase a Alex. Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Percy? ¿Cómo estamos, amigos del misterio? Un nuevo fin de semana más unidos para tratar estos temas que siempre nos apasionan, ¿no? Y bueno, vamos a entrar, Percy, como tú mismo hacer la introducción con un tema que ha venido causando bastante conmoción y digamos ha estremecido a mucha gente que ha sido protagonista del hecho, que ha estado in situ escuchando y que ha podido grabar este fenómeno sonoro que es conocido como el Dahum, el zumbido, y que según los reportes a nivel mundial ya son miles o cientos de miles de personas las que han podido grabar este fenómeno sonoro, que aún no tiene una explicación pues digamos concreta, salvo pues hipótesis, especulaciones y posibles explicaciones al respecto, ¿no? Y vamos a Percy, vamos a
explayarnos al respecto, porque digamos que el tema tiene y es muy rico, ¿no? Y eso vamos a empezar. Así es, escuchamos justamente al inicio este sonido. Muchos señalan, muchos testigos, tanto en Perú como en varias partes del mundo, como mencioné en un inicio. Hablamos de Chile, hablamos de Argentina, hablamos de Estados Unidos, Canadá, varias partes de Europa también. Claro, los testigos señalan que es un ruido tipo metálico, otros señalan que es un sonido más cercano a una turbina de avión, ¿no? E incluso que señalan que son muy parecidas a trompetas, a esas especies de bubucelas. Recordarán el mundial de fútbol pasado, ¿no?, que se hizo muy famosa en África. Claro, y es perturbador porque según estos testimonios es un sonido que al parecer lo abarca todo, ¿no?, que parece provenir de todos lados y de ningún lado a la vez, ¿no? Entonces, hablan también de duraciones que van desde los 20 minutos hasta las 3, 4 horas. Y bueno, y hasta el día de hoy ni los científicos ni nadie que pueda saber un poco del tema ha lograr un consenso de lo que puede ser el origen de tan distintos sonidos y en tantas partes, y además con tan distintas geografías. Así es, Percy. Arrancábamos pues, como bien tú decías, con un audio, amigos, que entre lo mucho que hay al respecto de ese tema, lo escogimos porque el sonido es bastante nítido, y además porque tiene la peculiaridad entre los demás grabaciones que tiene una mezcla de sonidos como el sonido ambiental, sonido de viento, la voz de la persona que lo estuvo grabando. Este video que pusimos, que escucharon ustedes, amigos, al inicio, fue grabado pues en Canadá, en Langley, y el autor del video se topó con el sonido. Es un trabajador que salió pues en su hora de almuerzo a tomarse su tiempo, como solemos hacerlo cuando estamos en esta hora del aperitivo, y bueno, pues se topó con este sonido, con este fenómeno sonoro que al parecer lo impactó, ¿no? ¿Qué te parece, Alex? Es que volvemos a escuchar el sonido. Yo creo que sí, ¿no?, para que la gente se ponga ya en materia y en ambiente, ¿no? Escuchemos de nuevo este sonido. Así es. This is like the weirdest freaking noise I've ever heard in my life. What the hell? What the hell is that? Oh, birds are going crazy. Is it in the sky? That's messed up. Bueno, este fue entonces el sonido. Y bueno, ¿qué cosa nos comentas de este sonido, Alex? Fue grabado, nos dijiste. Fue grabado pues en Canadá, en la zona llamada Langley, por un trabajador que en su hora de almuerzo pues salió a tomarse su tiempo y se topó con semejante fenómeno sonoro, con este zumbido, con este que visiblemente pues parece que fuera, en este caso, bastante metálico y bastante fuerte, como ya se ha dicho en el tema, y lo voy a ir digamos explayándome al respecto. Los amigos y seguramente alguno nos debe estar oyendo, los amigos que estudian, que son de sonidistas, los amigos que trabajan con audio y sonido, pues ya algunos han dicho que el nivel de frecuencia que emite este sonido es grande, abarca gran territorio. En realidad puede abarcar barriadas enteras o manzanas, como se le conoce por este lado del mundo, y su frecuencia es pues baja. En algunos casos incluso se ha dicho de que el sonido no es perceptible por todas las personas, es decir, que
no todos, habiéndose producido el sonido en una zona, no es audible por todas las personas, ¿no? Y esto es algo muy curioso porque se supone que el sonido debería pues ser perceptible para hacia todas las personas, ¿no? Entonces por ahí hay una explicación que luego voy a explicarles, amigos del misterio, que tiene que estar relacionado pues con la tecnología holosónica, que es precisamente que no todos tienen la oportunidad de escuchar algún sonido, ¿no? Y bueno, en Expediente Oculto, amigos, hemos querido pues profundizar en este tema. Últimamente hemos estado profundizando en este tema porque la verdad es que ya desde el inicio de ese 2012, desde enero y ya a mediados de febrero que nos encontramos, la continuidad de estos sonidos que se ha ido produciendo a nivel mundial está siendo más frecuente. Cada vez personas de distintas partes del mundo lo ha estado registrando. Incluso acá en el Perú, y hay un caso pues en la frontera de Tacna con Chile, el departamento de Tacna, que es frontera con Chile, y también en Colombia, en Argentina, en México, países latinos, países de Occidente, países de primer mundo, grandes ciudades, como también pues comunidades, pueblos, pequeñas comarcas que han logrado, personas que han logrado digamos registrar este sonido, que sí termina impactando a todas las personas que lo han escuchado, porque las personas que tienen la oportunidad de escucharlo, es un sonido que no los deja tranquilos, es un sonido que está permanente ahí por duración de minutos, y que pues la gente, por su extrañeza, la gente se pregunta de dónde puede proceder este sonido, este fenómeno que aún no tiene una explicación concreta. Y yo creo que entramos pues abrimos estos expedientes que tratan pues de explicarnos a qué nos estamos enfrentando. O sea, sí, digamos, se han lanzado algunas hipótesis de cuál podría ser. Incluso ya la comunidad científica, Percy, amigos, ha soltado pues una suerte de hipótesis de por qué podrían producir estos sonidos, ¿no? Y todas muy variadas, digamos, como dije en un inicio. Muy variopintas. Aún no hay un consenso, digamos, que pueda explicar, no todos, digamos, los ruidos. Hay ruidos que pueden explicarse seguramente naturalmente o materialmente, claro, digamos, sonidos provenientes pues de algún artefacto realizado por la mano del hombre, pero digamos que los científicos por lo menos se han atrevido a lanzar hipótesis, claro, ninguna de ellas a veces concordantes unas con otras. Sí, a veces no terminan coincidiendo en sus apreciaciones, pero lo que sí hay que resaltar en este caso es que las hipótesis que ellos, digamos, tratan de explicar o lanzar para que la gente no se termine abrumando, tiene pues una procedencia bastante verosímil, ¿no? Porque por ejemplo, una de las explicaciones que se le trata de dar está relacionado pues con los sonidos naturales que nuestro planeta emite, ¿no? Entonces no quiere decir que sea pues precisamente lo que está sucediendo con el dajum, el zumbido, pero sí puede estar relacionado dentro de toda esta canasta de especulaciones y posibles explicaciones al respecto de semejante sonido. Amigos, vamos a ahorita mismo contarles, pero no hay un consenso real, ¿no? Y ciertamente yo hace un rato lo mencionaba, y acá en Expediente Oculto también hemos querido llevar el tema, dejando a un lado por esta vez. Yo sé que hay amigos que son cercanos a lo apocalíptico, pero en Expediente Oculto queremos tratar ese tema desde el lado digamos pues de los hombres, los entendidos, los investigadores, los hombres de ciencia, que pues dan una explicación al respecto, ¿no? No queremos entrarle por lo menos en ese programa al lado pues apocalíptico, ¿no? Porque ya se ha dicho mucho, en todo caso abunda mucho en el internet, en las personas, en los grupos, ¿no?
que pues estaríamos a un paso del llamado rapto, ¿no? Porque ya estaríamos pues en medio de estas trompetas que describe la Biblia en la sección Apocalipsis, que es la antesala al llamado rapto. Claro, ¿no? y déjame decirte que no sorprende claro, equivocadamente por cierto, pero no sorprende que la gente tenga este temor casi apocalíptico al escuchar este sonido, porque en verdad, claro, nosotros lo hemos escuchado por unos breves segundos, pero imagínense escuchar ese sonido durante 1 hora, 2 horas, y sin saber muy bien de dónde proviene. Es natural, yo he hecho la prueba, he escuchado este sonido por varios minutos y me imagino vivirlo, y realmente te queda una sensación de vacío, de no saber qué está pasando a tu alrededor, ¿no? Sí, y no hemos tenido, en nuestro caso, por ejemplo, en el equipo de Expediente Oculto, no hemos tenido todavía la oportunidad, a pesar que estamos atentos, de poder pues grabar este sonido, pero eso no quita que pues las personas de a pie alrededor del mundo que han estado grabando, lo han estado subiendo, tengan o sean cosas manipuladas, ¿no? Ahora, yo quería precisar algo ahí, amigos, y por eso es que los invitamos a todos ustedes a que revisen nuestra página oficial de expedienteoculto.blogspot, porque hemos colgado pues una serie, hemos en todo caso recopilado una serie de videos que, analizándolos, por lo menos buscando ciertas características en comunes, creemos que se acercan más a lo verosímil, ¿no? Se acercan más a lo real y a lo menos manipulado, o en todo caso a un fake, ¿no? Porque, digamos, con este tema, la abrumadora abundancia que hay al respecto sobre estos temas es bastante, y en muchos casos hay mucho de fake, ¿no? Al respecto, y nos hemos topado pues que videos, audios, personas que han grabado este fenómeno sonoro en un país también está subido con otra cuenta de otro usuario en otro país con otra descripción. Entonces hay mucho de repetitivo en los videos, hay mucho de manipulación al respecto, pero investigando, analizando, buscando, hemos encontrado, y por eso hemos colgado una suerte de lista de los sonidos que per sí tiene características que hemos notado, por ejemplo, características, similitudes que podrían hacer que el video sea menos manipulado. El sonido, cuando el Dajum se produce, es normalmente abrumador. Cuando hemos escuchado algunos sonidos, hay muchos videos donde uno le pone play y escucha este fenómeno sonoro, el sonido termina imponiéndose por encima de todo el ambiente. Los sonidos naturales que hay en el ambiente, los sonidos de los pajarillos, los sonidos de las personas, las voces, los carros, los automóviles, las bocinas, el Dajun se termina poniendo a esta suerte de ambiente sonoro natural que hay, ¿no? Y eso podría significar que podríamos estar frente a una manipulación sonora. Lo que pasa es que cuando hay muchos videos donde el Dajun irrumpe de golpe, si prestamos atención cuando escuchamos, amigos, vemos un video de principio a fin, que estos normalmente duran minutos, hay un tiempo de sonido continuo, pero cuando irrumpe el Dajun, como que rompe con esa continuación, y parece que le hubieran alzado el volumen para hacerlo más nítido. Entonces, en la lista que nosotros publicamos en la página de Expediente, el Dajun sí se produce, sí es nítido en muchos casos, pero va acompañado de sonidos naturales. Si se grabó en la ciudad, se escucha la bocina de los automóviles, las personas, el viento que corre, que golpea las ventanas, que puede golpear los tejados. Si fue grabado en una zona alejada, como un bosque, como una comunidad pequeña, se escucha pues los sonidos de los pajarillos, se escucha pues el sonido de las pisadas, que cuando uno camina en el bosque se escucha cuando uno pisa las hojas secas. Si estás en la nieve, como suena, los sonidos del viento que golpea la cara, las voces, y el sonido es continuo, y cuando se produce el Dajun es parte del ambiente.
no entra de golpe para decirnos que un sonido extraño se produjo. Y es bueno, Alex, la advertencia que estás haciendo, porque claro, en estos tiempos en que es sencillo prácticamente, cualquier persona con un programa de edición de video puede, claro, por ejemplo, crear un ovni de la nada, surcando los cielos, apareciendo tras los árboles. Ha ocurrido ahora último el caso en Bolivia, por ejemplo, de que incluso llegó a niveles ya gubernamentales en que se hablaba de un avión espía estadounidense, y bueno, y el video en YouTube lanzado por los noticieros de ese país pues no era más que un producto hecho por un editor cinematográfico que simplemente colgó el video en YouTube, y se armó pues todo este problemón que, como digo, llegó a niveles ya gubernamentales, acusando a Estados Unidos, por ejemplo, de invadir espacio aéreo boliviano con una nave supuestamente de alta tecnología de la NASA, ¿no? Y los medios de comunicación, Percy, se comieron semejante... Claro, entonces sí, lo que decimos es, claro, si eso es fácil, si eso es sencillo, colocar un ovni dentro de una ciudad, más fácil aún es colocar un sonido dentro de un video, claro, ¿no? Entonces la advertencia que hace Sales es muy importante, porque este tipo de noticias van a seguir surcando, y más aún con esta relación que algunos hacen de estos sonidos con el apocalipsis, digamos, como el preámbulo, como el umbral hacia el apocalipsis. Pues claro, esto va a inundar la red, y la selección que hemos hecho además, Alex, es de este año, ¿no? Es de este año, exactamente. Ya enero y a febrero de este año son todos esos sonidos más importantes, más claros, más impactantes que han ocurrido pues en este año sobre el tema relacionado con el Dajún, ¿no? Claro, y como nosotros siempre le hemos dicho acá en Expediente Oculto, amigos, la importancia del periodismo del misterio es realmente o ayuda en todo caso a dilucidar ese tipo de acontecimientos, ¿no? Porque poníamos el ejemplo de Bolivia, y pues los medios de comunicación, como normalmente suelen alejarse de estos temas que no tienen que ver con fanatismo, sino con una cuestión seria. Cuando se produce algún fenómeno, investigarlo, tratarlo de una manera seria, no se dio. Entonces, ¿qué pasó? Que los hombres de prensa de este país terminaron rebotando algo que no terminaron pues profundizando en la fuente de dónde pudo haberse producido. Por eso en Expediente siempre nosotros tratamos de llevar esos temas desde un punto periodístico serio, contándoles todas las aristas que hay de por medio con algún tema, ¿no? Y bueno, lo del Dajún, yo quería precisar algo más, amigos del misterio. Hace un rato yo les había comentado que, por ejemplo, varios amigos sonidistas, especialistas en audio y sonido a nivel mundial, en España, en otros lugares más, ya han dicho y se han pronunciado, pues, ¿no? Y han dicho de que el nivel de frecuencia que emite este extraño fenómeno sonoro llamado el Dajún abarca grandes territorios, grandes kilómetros, es sumamente extenso, ¿no? Y no lo puede producir, ellos han dicho, no lo puede producir pues un equipo de sonido, no lo puede producir, no hay por lo menos oficialmente algún instrumento de sonido que pueda emitir, digamos, un sonido tipo bocina que pues se escuche de distrito a distrito, ¿no? Por decirlo así. Entonces, los amigos del sonido, si en algo han coincidido, yo justamente precisaba en un artículo que había escrito al respecto, la coincidencia que había entre los amigos de audio y sonido para describir y decir abiertamente que estamos pues frente a un fenómeno sonoro que aparentemente no es producido por algún artefacto o algún dispositivo de sonido que pueda emitir semejante nivel de frecuencia. En todo caso, el lado explicativo de los hombres de ciencia que hablan sobre los gemidos de la Tierra podría incluso ahí sí tener un poco más de base, porque cuando el sonido si se produjera por el campo magnético, por ejemplo, cuando se habla del choque de los campos magnéticos, podría tener cierta
cierta base, ¿no? Pero yo quiero contarles cuáles son pues esas posibles explicaciones que pueden darnos alguna salida al respecto, ¿no? Mucho se ha relacionado y se está relacionando últimamente este Dahum, el zumbido, con el llamado proyecto HARP, este proyecto bastante conspiranoico, el cual, bueno, por lo menos es una cuestión real. Existe una página oficial del HARP donde registra, pues, se ha registrado los últimos grandes terremotos y temblores que ha habido en el año pasado, y el año pasado sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué dice la gente, qué dicen los entendidos que lo relacionan con el proyecto HARP en la ZUM? Hablan básicamente que consiste pues en emitir enormes ondas de sonido de alta frecuencia, las cuales penetran en la atmósfera, ¿no?, inferior, interactúan con la corriente de estas ondas aureales que se producen, ¿no? Por eso la relación que se le quiere dar con el proyecto HARP tiene, y digamos, los entendidos al respecto lo relacionan bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque ya imaginarse este sonido de alta frecuencia que penetra en la atmósfera, pues podría tener una explicación con este fenómeno sonoro, ¿no? Además, también por su relación con alteraciones con las ondas en la atmósfera, que ya han habido pruebas al respecto, pues podría dar bastante base, bastante piso, si es que en todo caso el Dahum está siendo producido por este llamado proyecto HARP, ¿no? Yo quiero precisar algo ahí, amigos. No es solamente un tema que lo podríamos encasillar como conspiranoico. Hay hechos concretos que podrían darnos ya una imagen al respecto de por qué se dan ciertos acontecimientos, ¿no? Hace poco, en uno de los programas pasados, habíamos dado en las noticias del misterio sobre, pues, por ejemplo, este fallecimiento de bandadas de aves, ¿no? Esta caída de peces, de ballenas, de delfines que murieron así por una serie de alteraciones. Pues las explicaciones al respecto sí se ha dicho de que estos animales, estas bandadas de animales, perdieron su orientación, y al parecer tendría que estar muy relacionado con niveles de frecuencia que han sido lanzadas a la atmósfera, las cuales han chocado y han interrumpido con digamos, la orientación natural que tienen los animales cuando se mueven, ¿no? Cuando quieren invernar o cuando buscan donde anidar y se mueven en conjunto, se mueven en bandadas. Entonces ya por ahí hay una suerte de interrogante, y de ponernos a pensar que pues hay algo detrás con el proyecto HARP, que existe y que es real, lo es y está ahí. Y los invito a que revisen, pues, y entren a la página oficial de HARP, que está en inglés, y bueno, pues demos una mirada, porque hay mucho de que investigar y sorprendernos de algunas cosas que ellos mismos publican, ¿no? Por eso mismo los defensores de esta hipótesis de el Dahum dice pues que procedería de experimentos en el marco del HARP, incluso también del proyecto del DARPA. El DARPA es pues una agencia, es la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Está también muy relacionado con eso, porque digamos es el desarrollo de nuevas tecnologías para uso militar, y también está pues relacionado digamos con emisiones de frecuencias de frecuencias sonoras, digamos, para alterar la atmósfera, y ya pues estamos frente a estos dos proyectos que terminan jugando con el desarrollo normal de la naturaleza, porque termina impactando, ¿no? El otro lado, y que es nueva esta explicación, pero si no sé cuánto
cuántos amigos del misterio sabían pues de este desarrollo de la tecnología nueva que se llama la tecnología holosónica. Recientemente su desarrollo y la propagación al respecto de esa tecnología es bastante limitada. Ojo que hay muchos que terminan confundiéndolo con el llamado sonido unidireccional. La tecnología holosónica está cercana a esto, pero no es lo mismo. El conocimiento que hay al respecto de esto es nuevo, porque recién en realidad los que tienen la verdad al respecto son los creadores de esta tecnología holosónica, que poco a poco está tomando más vuelo y se está propagando más, ¿no? Y bueno, ¿en qué consiste esta tecnología holosónica y por qué su relación con el Dahum? Obviamente no podría estar muy lejana, amigos del misterio, porque digamos, como todo proyecto nuevo, se necesita ponerlo pues a prueba, se necesita saber si lo que se creó, lo que se halló, resulta con los fines con los cuales se lo imaginó, se lo creó, ¿no? Y en esto habría también pues ciertos hechos concretos que nos podría llevarnos incluso a pensar que también es posible, ¿no? En uno de los programas, amigos, anteriores, tocábamos sobre este proyecto conspiranoico también, el proyecto Blue Beam o Rayo Azul, y pues ahí veíamos cómo hologramas azules o proyecciones de imágenes de ciudades o de seres, animales, podían ser recreados de manera bastante espectacular, y a veces para muchos terminaba siendo pues una suerte de broma que podría ser real esto, pero no. Hay un caso concreto en China donde hay una ciudad levantada en medio de un río, de un pantano, y es una proyección holográfica simplemente. O después también cuando en un centro de esparcimiento en Japón se proyecta la imagen de un ser azul, un ser que se levanta y parece cobrar vida de manera espectacular, también es parte de estas proyecciones holográficas. Que la tecnología existe para recrear semejantes proyecciones existe y ya se ha ido probando de manera muy furtiva, de manera muy escondida, para que no se dé cuenta la gente de lo que se podría estar pues cocinando en el fondo, ¿no? Entonces, por eso cuando lo relaciono con la tecnología holosónica, es básicamente para decirles de que no todo termina siendo descabellado, ese tipo de información no termina siendo descabellada o ciertamente afiebrada, sino que pues tiene, por algunos hechos ya concretos y que ya han pasado, tiene pues mucho de verdad, que los fines puedan ser los que querramos. Eso podría estar en discusión, que si es conspiranoico o no, eso puede estar, y lo ponemos en la mesa del debate, ¿no? Pero bien, la tecnología holosónica. Esta tecnología, amigos, recrea un audio llamado holosónico que permite concretar, el sonido en un espacio muy reducido como si fuera pues un foco de luz. Cuando un foco de luz emite una luz, es solamente alumbra un espacio determinado, ¿no? ¿Cómo lo podríamos ejemplificar? Por ejemplo, dice, cuando una persona puede estar en el radio de acción de un altavoz holosónico escuchando música, mientras que otra, apenas un par de metros de distancia, podría estar sintiendo el silencio más absoluto. Es decir, que el sonido holosónico tiene la capacidad de emitir frecuencia dirigida para alguien. Podemos estar acá en la cabina, en este caso que estamos Percy y yo,
y podríamos poner a prueba esa tecnología holosónica y la podría estar escuchando yo, y Percy simplemente no lo sentiría o no lo apreciaría, ¿no? Y disculpa que te interrumpa, Les, pero hay testimonios que hablan justamente de eso, ¿no? Así es. Poblados que han escuchado este sonido y, digamos, las comunidades aledañas, los pueblos vecinos, no han escuchado nada. Pese a que este pueblo señala que el sonido fue muy fuerte, fue muy estruendoso, los pueblos de alrededor pues simplemente dicen que no han escuchado nada. Sí, porque estamos pues frente a una frecuencia alta. Estamos a una frecuencia alta en algunos casos, y en otros casos también se habla de frecuencias sumamente bajas. ¿Qué pasa? Cuando una frecuencia es sumamente baja no es perceptible al oído. Hay que tomarle mucha atención para poder sentirlo, para poder apreciarlo, poder oírlo. Cuando es demasiado alto la frecuencia, también causa cierto estupor en la gente, ¿no? Porque algunos tienen la capacidad pues de tener esa sensibilidad en el oído para sentirlo, ¿no? Por eso que la tecnología holosónica crea pues como esta misma tecnología se describe así como focos de ultrasonidos tan estrechos que permiten ser dirigidos con mucha precisión. Esto tiene que ver con la tecnología holosónica, que seguramente con el correr de los años o al paso que vamos con el desarrollo de tecnología, quizás con el correr de los meses estemos pues ya tranquilamente presenciando esa tecnología a gran escala, la tecnología holosónica, que ahorita todavía está siendo probada, está siendo experimentada en espacios reducidos por científicos que lo han creado, ¿no? Pero otra explicación, Percy, otra posible hipótesis al respecto del Dahum, este zumbido que la gente que lo escucha y lo aprecia termina estremeciéndose, ¿no? El 2012 ha entrado con fuerza, y también lo hemos tratado en uno de los temas pasados, ha entrado con fuerza con las llamadas tormentas solares. Esta suerte de fenómeno solar que podría afectar a la Tierra, según los científicos, ya versión oficial, podría tener niveles catastróficos, no en el sentido que la Tierra se va a partir en dos o no vamos a prender en fuego todos, pero catastrófico en el sentido que podría dejar a nuestra civilización moderna retrocediendo unos 500 años, por lo menos, ¿no? Porque toda la tecnología que tenemos ante una posible tormenta solar se caerían, y para restablecerlo o repararlo tomaría más que meses. Pero su relación con el Sol, según algunas, y esta es una versión oficial de la agencia científica internacional WOSCO, es bien conocida. Bueno, esta comunidad ha dicho, y curiosamente lo ha relacionado con la elevada actividad solar que hay, porque coincide con el presente año, ¿no? Y las llamadas tormentas solares. Ellos dicen que este brusco aumento ha intensificado los procesos energéticos en el núcleo de la Tierra. O sea, una de esas versiones especula que la magnetosfera ha perdido su capacidad potencial de amortiguar la radiación solar, por lo que se crean brechas, digamos, provocan que la energía solar ingrese a nuestro planeta de manera pues pura y contundente. Y esto dicen ellos que estaría causando este ruido, que este ruido podría pues deberse a la rasgadura de dicho escudo protector que tiene la Tierra. Parece que la Tierra, nuestro planeta, está entrando en una suerte de cambio que justamente que tiene que ver, está muy relacionado con esta actividad solar que es tan intensa y está haciendo que nuestra magnetosfera vaya perdiendo su capacidad de amortiguar esta energía solar que siempre se emite, que es normal, pero que al parecer ya sería la causante de que se produzcan estos ruidos que se suelen escuchar y se están escuchando a nivel mundial.
Esto es una de las explicaciones que ha dado por los hombres de la ciencia, los científicos que están estudiando ahorita con mayor intensidad, y eso ya lo hemos también compartido con ustedes, amigos, con mayor intensidad la actividad que se está produciendo en nuestro astro rey, ¿no? Y también hay otra explicación que la mencioné según otra hipótesis que la mencionamos al principio, ¿sí? Y amigos del misterio, tiene que ver pues con este llamado gemido de la Tierra, este llamado sonido interior natural que emite la Tierra, y que curiosamente durante el año 2011, quizás mediados 2010 y 2012 con mayor fuerza incluso, ha ido tomando fuerza el tema. Digamos, hace 10, 20 años atrás el llamado gemido de la Tierra no era pues tan discutible, no era tan estremecedor, y de pronto pues estamos en los últimos años, en los últimos meses, sacando a la palestra este tema de los sonidos interiores que en la Tierra. Pero ejemplos hay al respecto, ejemplos y hechos que están ahí en los archivos de los expedientes ocultos, porque son y han sido probados por agencias militares, existen, ¿no? Y yo les voy a contar uno, amigos del misterio, y tiene que ver con los Estados Unidos. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos colocó numerosos micrófonos anclados en el fondo del mar, digamos con el fin de detectar los submarinos nucleares soviéticos, pues, para ver si los submarinos soviéticos estaban acercándose, ¿no? ¿Qué sucede? Después de muchos años, ya para el verano de 1997, ellos, al revisar y arreglar dichos micrófonos, pues detectaron que en el Pacífico Sur había o existía un potentísimo sonido. Esto obviamente fue captado gracias a los micrófonos que fueron anclados dentro del mar, dentro del océano, y que curiosamente también estaban separados por no menos de 5.000 kilómetros cada uno. Y estos micrófonos lograron captar un sonido potentísimo que provenía desde el interior de la Tierra, por debajo de los océanos, al cual lo bautizaron como Bloop. B-L-O-O-P. Eso lo pueden buscar, amigos, y indagar un poco más. Su procedencia, como se sabe, como suele pasar con estos casos, no es cierta, no se sabe. Lo que se sabe con lo que se toparon es con este sonido, pero pues una explicación concreta al respecto no se sabe de dónde proviene este sonido. Se registró al fondo de los océanos, en el interior de la Tierra, posiblemente venga de ahí, pero no se sabe qué cosa causó semejante sonido que ellos lograron registrar con estos micrófonos que habían anclado en los océanos, ¿no? Y por ahí también se le podría relacionar con el dajún, el zumbido, porque sonidos que emite la Tierra, pues sí emite sonidos, y eso ya lo han dicho no solo hombres especialistas en el tema, sino los hombres de la ciencia, que curiosamente, como yo lo acuñaba hace un rato, ha ido tomando mucha fuerza en los últimos meses, en los últimos 2 años, o por lo menos y pues la relación con este fenómeno sonoro al respecto termina siendo siempre especulativo, pero llama mucho a la investigación. Porque es un fenómeno que todavía no encuentra un consenso dentro de la gente. Yo hace un rato decía, pues, mira, la gente de audio y sonido tiene pues una explicación, por lo menos ha dado algunas vistas, ha dado algo de luz con respecto al nivel de frecuencia de ese sonido. Los hombres de la ciencia, como esta agencia científica WOSCO, ha dicho que podría tratarse por el incremento de la actividad solar, y entonces, pero tenemos bastante carne en el asador, bastante por investigar, bastante por
por analizar por qué alguna explicación tiene que haber. La explicación más, no lo quiero llamar ligero, en todo caso la explicación más a la mano que está al respecto de esto es pues la versión apocalíptica, la versión de las trompetas, o incluso los amigos que les apasiona el tema de la ufología han dicho que se podría tratarse ya de naves grandes, de ovnis enormes, que podrían ellos estar emitiendo semejante sonido, ¿no? Pero nosotros hemos querido llevar este tema, Percy, desde el lado más cercano a la realidad. Proyecto HAR es algo concretamente real, que existe, que aún sigue siendo, a pesar de lo que se sabe, el proyecto HAR termina siendo, teniendo mucho enigma. ¿Cuál es el propósito real del proyecto HAR? Pero es algo concreto. Esto de la tecnología holosónica que se está desarrollando con mayor intensidad en los últimos años, y que todavía sigue siendo materia de investigación en los laboratorios, en los estudios, y también pues lo de las tormentas solares que podrían estar impactando con fuerza la Tierra, y que eso también podría estar generando estos sonidos que se escuchan en la atmósfera, en el cielo, o los sonidos naturales que pueda emitir nuestro planeta Tierra al interior de nuestro mundo. Esas son pues hasta ahorita las cartas que se pueden estar barajando al respecto, pero nada concreto, nada aún establecido, ¿no? Eso es lo que podríamos decir al respecto, y eso lo queríamos compartir con ustedes, y nosotros seguimos comprometidos con ustedes para seguir ampliando ese tema con mayor fuerza, porque todavía Percy y yo no hemos tenido pues la oportunidad, ¿no?, de escucharlo y presenciarlo. Así es. Y bueno, queda el compromiso entonces hecho de seguir investigando. Quién sabe, quizás alguno de estos datos que nos ha dado Alex sea el verdadero origen de estos ruidos, o quizás sean todos. Quién sabe, no sabemos nada. La verdad que es un fenómeno nuevo, que ha comenzado con fuerza este año, en los años últimos, y bueno, y lo que se sabe realmente es muy poco, casi nada. Y lo que me sorprende y me sigue sorprendiendo, con la cantidad de videos que hay en YouTube, con la cantidad de testimonios que hay alrededor del mundo, es que ante esto la prensa se mantenga en absoluto y completo silencio. Además porque es un tema, Percy, como nuevo y como fenómeno, se presta mucho pues para la manipulación, porque es fácil, digamos, y amigos del misterio, ustedes se habrán dado cuenta, en todo caso Percy nos podría nuevamente contar su experiencia. Es muy fácil de recrear ese sonido, ¿no? La vez pasada Percy grabó un sonido que parecía que él se hubiese topado con semejante sonido en primicia, con el privilegio de ser testigo, pero terminó siendo pues así es, terminó siendo producto pues de una construcción que se estaba haciendo cerca a mi vivienda, cerca a mi casa. Y claro, como digo, pueden ser las opciones que ha dado Alex el día de hoy, como también puede ser pues cosas más humanas y más sencillas de comprender: el paso de un avión, el paso de un tren, en fin, construcciones en el asfalto, cualquier cosa. Y la facilidad también, ¿no? Yo lo remarcaba por la facilidad de poder recrear o de adulterar estas cosas, ¿no? Por ejemplo, si nuestro compañero Percy tuviera otro fin con este tipo de temas, tranquilamente pudo haber separado la imagen del audio y colocar una imagen de un ambiente de una ciudad y haber mezclado el audio, y tranquilamente pudo haberlo titulado como Sonidos del Apocalipsis. Yo quiero apuntalar en eso, la facilidad que hay para manipular y sobredimensionar esos temas. Termina siendo muy sencillo, ¿no? Vale la advertencia, Alex. Ciertamente es complicado saber en estos días qué es verdad, qué no es verdad, qué es real, qué no está fabricado, a veces incluso maliciosamente, para engañar a diversos medios de comunicación. A veces también la poca pericia de algunos medios les hace caer en la trampa. Pero bueno, sí, ojo avisor. Y bueno,
y estar atentos. Por lo pronto pueden ver, como ha dicho Alex, en nuestro blog Expediente Oculto, esta selección que hemos realizado, que Alex ha realizado sobre los últimos sonidos, los sonidos realizados a febrero de este año, estos sonidos, estos zumbidos que ya son todo un enigma. Pues bien, Alex, gracias por traernos este tema, y pasamos ahora de los ruidos de la tierra que parecen venir de ningún lado a los ruidos dentro de una de las instituciones más antiguas del planeta, de los ruidos que se están generando ahora mismo dentro nada menos del Vaticano, y quizá sean igual de apocalípticos estos ruidos, porque llevan consigo este rumor nada menos que de conspiración, de complot, de asesinato, nada menos que contra el propio Papa Benedicto XVI. Pues bien, el viernes 10 de febrero, el diario Il Fatto Quotidiano, el diario italiano Il Fatto Quotidiano, dio a conocer al mundo una noticia que sin lugar a dudas causó el impacto en todo el mundo. Varios titulares, varios medios del planeta, de nuestro planeta Tierra, describían el tema como posible complot contra el Papa Benedicto XVI, complot dentro del Vaticano, el Papa Benedicto XVI amenazado de muerte en este 2012, en fin, un sinnúmero de titulares para una noticia que, como sucede muchas veces con estas noticias, y sucede muchas veces sobre todo relacionadas con esta institución, con el Vaticano, pues con el paso de los días, por no decir semanas, ni siquiera semanas, ya parece que estas voces de complots y de conspiraciones dentro de la Santa Sede pues se han ido acallando. El diario Il Fatto Quotidiano publicó pues una carta anónima escrita en alemán y fechada el 30 de diciembre del 2011, en la que nada menos se daba cuenta de la opinión del cardenal Paolo Romeo, el arzobispo de Palermo en Italia, en la que daba cuenta a unos funcionarios en China de que la vida del Papa Benedicto XVI, de Joseph Ratzinger, corría peligro, y que dentro de las paredes nunca antes más secretas del Vaticano se estaba planeando su muerte para noviembre del 2012. La carta publicada por el diario, repito, una carta anónima escrita en alemán, quizás solamente para que lo lean las personas más allegadas al sumo pontífice, y por qué no, para que lo lea también el propio Benedicto XVI, fue enviada al secretario personal de Benedicto XVI y a la Secretaría de Estado del Vaticano, que dirige el cardenal Tarcisio Bertone. Pues bien, voy a resumirles lo que textualmente dice la carta. Seguro de sí, como si lo supiera con precisión, el cardenal Romeo ha anunciado que al Santo Padre le quedan únicamente 12 meses de vida. Durante el coloquio en China ha profetizado la muerte del Papa en los próximos 12 meses. Las declaraciones del cardenal vendrían confirmadas por una persona bien informada de un serio complot delictivo, con tal seguridad y firmeza que sus interlocutores en China han pensado con espanto que existe un programa para atentar contra el Santo Padre. Como dije en un inicio, esta carta recoge las supuestas declaraciones de este cardenal Paolo Romeo, quien en una reunión realizada en China, mientras departía pues con
funcionarios de este país habría soltado estos comentarios. Además, en la carta, recogiendo nuevamente la opinión de Romeo, se dice que este complot estaría originado por la intención del sumo pontífice de apoyar como su sucesor en el Vaticano, en la silla de San Pedro, al cardenal de Milán, Angelo Scola. La carta: en secreto, el Santo Padre estaría ocupándose de su sucesión y vería al cardenal Scola como el candidato ideal, porque lo ve muy cercano a su personalidad. Lenta pero inexorablemente ha estado preparando al cardenal por iniciativa del Santo Padre. Scola fue trasladado de Venecia a Milán para poder preparar con calma su pasado. Pero eso no es todo. En esta carta publicada por este diario italiano, también se da cuenta del supuesto odio que tendría Benedicto XVI contra el secretario de Estado Vaticano, Tarcisio Bertone. La carta continúa con lo siguiente: la relación entre el Papa Benedicto XVI y su secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone, sería muy conflictiva. En un ambiente de confidencialidad, el cardenal Romeo informó que el Papa Benedicto XVI odiaría literalmente a Tarcisio Bertone y estaría encantado de sustituirlo por otro cardenal. Romeo añadió que no habría otro candidato idóneo para ocupar su cargo y que por eso el secretario de Estado, cardenal Tarcisio Bertone, continuaba en su puesto. La relación entre el secretario de Estado y el cardenal Scola sería también tan difícil y tormentosa, sostiene esta carta. Pues bien, repito, esta noticia se dio el pasado 10 de febrero y con el paso de los días, pues todo ha quedado ya, parece, en el más absoluto olvido. Quizá con razón, el cardenal Paolo Romeo, sindicado como la persona que habría cometido un acto pues de infidencia frente a funcionarios chinos y había soltado estas sospechas de que efectivamente se estaría tramando un complot para atentar contra la vida del Santo Padre, ha negado el contenido de esta carta y la ha considerado una denuncia sin fundamento. Por su parte, el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, en principio ha aceptado que la carta existe, es decir, que es una carta real, anónima, pero real, y que sí ha llegado a las oficinas del Santo Padre. Sin embargo, señala que el contenido está llena de declaraciones dementes, así lo expresó, algo tan frívolo, que está tan lejos de la realidad y que no merecen la pena siquiera ser consideradas. Por otro lado, Alex, nosotros en Expediente Oculto hemos publicado un blog justamente porque en la última parte de la misiva que hemos leído se habla sobre el odio, el supuesto odio que habría entre Benedicto XVI y este secretario de Estado Vaticano, el segundo hombre más importante dentro del Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone. Pues bien, yo no sé particularmente qué tan cierto sea esto, pues fue el propio Benedicto XVI quien nombró a Bertone como su secretario de Estado. Eso es lo curioso. Así es. Y bueno, es más, el Tarcisio Bertone no solamente es secretario de Estado, repito, el segundo hombre más importante dentro del Vaticano, sino que además es el camarlengo de la Santa Sede, es decir, es el encargado de estar al costado, al lado de Benedicto XVI cuando éste fallezca. Es además la persona que comunica a los altos funcionarios del Vaticano el deceso del Santo Padre. Entonces lo que se sabe es, muy por el contrario, la gran estima y la gran confianza que tiene Joseph Ratzinger con Tarcisio Bertone. Sin embargo, no es nuevo estos aires de conspiración, estos murmullos de complots dentro de la Santa Sede, no es nuevo.
Y rápidamente, el tiempo nos queda justo, pero quisiera recordar, por ejemplo, la historia de Juan Pablo I y Juan Pablo II. Quizás nuestros amigos del misterio ya conocen estas historias, pero claro, siempre es bueno tenerlas en la mente. Pareciera como si habláramos de otra época, pareciera como si habláramos de siglos pasados, en que la destitución de reyes, de emperadores, se hacía pues en conversaciones entre las sombras. Sin embargo, repito, en esta institución que tiene más de 2000 años de antigüedad, al parecer estas prácticas todavía se siguen realizando, o por lo menos el público todavía considera como algo factible que el Vaticano esté rodeada, y no solo rodeada, sino también en muchos casos involucrada dentro de teorías de complot y de conspiraciones para atentar contra la vida de determinados funcionarios dentro del Vaticano, incluso, como vamos a ver en unos segundos, de la vida del mismo Papa. Pues bien, comencemos con Juan Pablo I. Albino Luciani fue elegido Papa el 25 de agosto de 1978 y tomó el nombre de Juan Pablo I. Su elección fue muy polémica, pero a la vez muy esperanzadora para muchas personas dentro del Vaticano, pero en especial de la Grey, digamos, de los católicos en todo el mundo, porque entró con un aire renovador, entró con una seria voluntad de hacer reformas importantes dentro de la Santa Sede, y sobre todo de una gran apertura al mundo y de una limpieza al interior del Vaticano. Limpieza, cuando digo limpieza me refiero pues a las denuncias de corrupción que habían dentro de la Santa Sede, la ambición política de algunos cardenales, de algunos sacerdotes, y por supuesto todo esto ligado al poder económico. Como muchos de nuestros amigos saben, toda esta aura de reforma, todos estos ánimos de cambiar por dentro la estructura y, por qué no decirlo, el alma del propio Vaticano, pues quedó ahí, quedó en nada, porque lamentablemente el Papa Juan Pablo I falleció solo 33 días después de haber sido electo como Papa. Juan Pablo I falleció el 28 de septiembre de 1978. Es el pontificado más breve de la historia, el más breve de una historia de 2000 años. La versión oficial, luego de la conmoción que surgió en el mundo católico, por qué no decirlo, de otras religiones también, de la pronta muerte del sumo pontífice, fue que éste había sufrido un infarto agudo de miocardio. Esa es la palabra, digamos, médica, para términos sencillos, digamos que sufrió un ataque cardíaco. Esa fue la versión oficial. Sin embargo, su médico de cabecera, el doctor Darros, a los pocos días de conocer esta posición del Vaticano, la negó rotundamente y señaló, poco más o menos, palabras más, palabras menos, adjetivos más, adjetivos menos, que eso no era más que una mentira, pues confirmaba que el sumo pontífice gozaba de muy buena salud. Fue entonces cuando muchos medios de prensa e investigadores privados, y por qué no decirlo también católicos, pidieron la realización de una autopsia al Santo Padre para saber qué cosa había provocado su muerte, porque justamente ya se estaban gestando, ya estaban surgiendo versiones de que aquello no podía ser una muerte natural. El Vaticano fue tajante en su respuesta, se negó en todo momento a que se realizase una autopsia para conocer el motivo de la muerte de Juan Pablo I. Ahora, ¿por qué surgió esta
estas teorías de conspiración con respecto a la muerte de Albino Luciani. Pues bien, como dijimos en un momento, este Papa tenía este aire renovador dentro del Vaticano y una seria convicción de que la Santa Sede debía ser limpiada por dentro. Hablamos temas de corrupción, de influencias políticas y económicas muy fuertes dentro pues de la Iglesia de Roma. Pues bien, al momento de su muerte surgieron versiones de que aquello de que la posición oficial del Vaticano de que Juan Pablo I había fallecido respecto de un producto de un paro cardíaco, pues surgieron versiones que negaban esta posibilidad. Según una monja, quien fue la primera persona que halló el cuerpo de Albino Luciani, este se encontraba al momento de su muerte sobre su cama, en su habitación, y tenía sobre en las manos unos papeles. Acá me quiero detener porque es importante. En principio, una persona que sufre de un paro cardíaco es imposible pues que tenga una muerte tan pacífica, es decir, sentado sobre una cama cogiendo unos papeles, unos cuantos papeles. No hubo, digamos, este desorden propio del ataque, del golpe como de rayo que uno sufre en el pecho, y que bueno, y evidentemente uno debe de dejar rastros de ese ataque intempestivo al corazón. Pues no, Juan Pablo I se encontraba tranquilo sobre su cama, una muerte pacífica aparentemente, sosteniendo unos papeles. Ahora, ¿qué contenían estos papeles? Y esto fue lo que hace pensar a muchos que lo que se produjo en el Vaticano no fue sino una conspiración contra la vida del Santo Padre. Pues bien, el Papa tenía en estos papeles la reorganización y el cambio del poder dentro del Vaticano. Esta sería la primera reforma, el primer paso que Juan Pablo I estaba pensando llevar a cabo para realizar estos grandes e importantes cambios dentro de la religión católica. Entre ellos, el principal cambio que constaba en esos papeles pues estaba nada menos que la reestructuración del Instituto para Obras de Religión, o más conocido como el Banco Vaticano. Además, constaba pues la lucha frontal y directa contra la mafia y la masonería. Cuando digo la reestructuración del Instituto para Obras de la Religión, lógicamente estoy hablando de cambios de puestos, traslados, transferencias, posibles investigaciones también, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos indican que ese fue el detonante que provocó pues la muerte del llamado Papa de la Sonrisa. Pues bien, al fin y al cabo, para muchos católicos la muerte de Juan Pablo I todavía sigue siendo un misterio. La de las teorías conspiraciones, la más llamativa, es aquella que habla de que el Santo Padre habría muerto producto de un envenenamiento, de una fuerte ingesta de un vasodilatador. Pero bueno, como este y en muchos otros casos a través de su larga historia, el Vaticano pues mantuvo silencio, ha mantenido silencio hasta la fecha y simplemente ha dado por cerrado el caso. El otro tema, para seguir esta línea sobre rumores o teorías de conspiración dentro de la Iglesia de Roma, pues tenemos el atentado contra Carlo Boutilla o Juan Pablo II. Y es que tiempo después, y como si la sombra de la tragedia o la conspiración ya se hubiera afincado dentro del Vaticano, el sucesor justamente de Luciano Albino, Juan Pablo II, fue víctima también de un atentado que por poco le quita la vida.
Solo 3 años después, el 13 de mayo de 1981, como todos recordarán, a las 5 de la tarde, Juan Pablo II estaba al borde de su vehículo saludando a las personas que se encontraban en la plaza de San Pedro. En ese momento, en medio de la multitud, un joven turco de 23 años de edad disparó contra el Papa, dejándole una herida de muerte. La herida le cayó tanto en el vientre como en la mano izquierda. Como todos saben, el causante de este atentado fue el terrorista turco Mehmet Ali Atka. El sumo pontífice fue llevado inmediato a la clínica Gemelli, ubicado en Roma, en donde se le realizó una operación quirúrgica que duró unas 4 horas y media, y bueno, la operación, como todos recordamos, fue exitosa y los médicos pues lograron salvarle la vida. Pero si bien el caso de Juan Pablo I era difícil descifrar quiénes estaban detrás, digamos, si es que la teoría de la conspiración es real, quiénes estuvieron detrás de este atentado, si es que fueron la mafia, si es que fueron masones, si es que fueron grupos empresariales que veían amenazadas sus inversiones dentro de, o sus negocios con el Banco Vaticano, o incluso si fueron propias personas del Vaticano, era muy difícil de saber. Pues repito, todo esto se mantuvo en un absoluto silencio. Sin embargo, en el caso de Juan Pablo II, al parecer, el caso sí podía tener alguna solución, alguna respuesta, porque sí había alguien que sabía la verdad, sí había alguien que podía decir quién fue quien le dio la orden de atentar contra el Santo Padre, nada menos que Ali Atka. Pues bien, todos recordamos también, creo, esta imagen que creo que ha pasado a la historia como uno de los actos más increíbles en cuanto al tema del perdón. El 28 de diciembre de 1982, es decir, al año siguiente, Juan Pablo II decidió reunirse justamente con Ali Atka, que en ese momento ya estaba purgando condena en una prisión de Italia. La reunión duró solo 19 minutos y lo que se dijeron allí también ha quedado en el más absoluto secreto. Evidentemente, lo que muchos sostienen es que Juan Pablo II lo que le preguntó a Ali Atka fue quiénes estuvieron detrás del atentado. Repito, de esa conversación no se sabe nada, no se sabe de qué hablaron esos 19 minutos. Algunos sostienen que Ali Atka le preguntó al Santo Padre sobre el tercer secreto de Fátima, algo que muchos han desestimado, pues era ahí la persona que atentó contra tu vida, que quiso atentar contra tu vida, y hablar sobre el tercer secreto de Fátima parece algo improbable. Y sin embargo, otros sostienen que sí se trató el tema, que Juan Pablo II sí quiso saber quiénes, sean personas o países, de ese atentado, quién le dio la orden a Ali Atka para que atentara contra su vida. Se habló en un primer momento, en un primer inicio, y esto por descubrimiento de propios investigadores y periodistas dedicados al tema, de que la orden habría venido de los gobiernos de la Unión Soviética y de Bulgaria. Se habla de la conexión soviético-búlgara a través de sus servicios de inteligencia. Los motivos de este atentado serían pues las intenciones de Juan Pablo II de hacer frente directamente y de manera muy clara, además, al comunismo, que en ese tiempo, que en esos años estaba pues surgiendo en el mundo. Sin embargo,
Aliatka en noviembre del 2010, luego de salir en libertad de una prisión en Turquía. Hay que aclarar que Aliatka estuvo preso desde que cometió el atentado hasta el año 2000 en Italia, en la que recibió un indulto. Luego fue enviado a Turquía, en donde también se le procesó por otros diversos delitos en su faceta como terrorista, delitos que habría cometido también en Turquía, y finalmente salió libre en noviembre del 2010. Pues bien, Aliatka publicó sus memorias y señaló nada menos que al responsable de aquel atentado, al propio Vaticano. Es más, dijo nombres y señaló que el prosecretario de Estado del Vaticano de aquel entonces, Agostino Casaroli, habría sido nada menos que el autor intelectual de este complot contra el llamado Papa del Pueblo. Pero repito, esta versión de Aliatka ha sido desestimada por muchos investigadores, puesto que a lo largo de estos años que ha estado en prisión, Aliatka pues ha ido de teoría a teoría según su ánimo y buscando probablemente lo que más le convenía. Llegó a un momento incluso a él mismo considerarse como Jesucristo, considerarse un Mesías. Así que digamos, el testimonio de Aliatka ha sido pues siempre puesto en duda. Lo que sorprende en todo caso, Alex, y con esto ya termino, es que quizá nunca vamos a saber la verdad sobre estos casos que suceden dentro del Vaticano. Recordamos el caso de Juan Pablo I, recordamos el caso de Juan Pablo II, quizá también el caso de Benedicto XVI sea uno de los tantos archivos, tantos de esos secretos vaticanos que queden pues archivados pues en el más absoluto secreto de esas paredes que parecen ya ser infranqueables. Así es, Percy, y es un tema sumamente, en todo caso tiene muchas aristas por donde querer darle una explicación o en todo caso poder analizarlo, ¿no? Yo me imagino pues el camino, parece que todo indica que el camino al que se le quiere llevar al Vaticano es casi a su final, a su fin, ¿no? Porque los complots, esta suerte de actos conspiranoicos no tienen otro fin que ya disolver, ¿no?, uno de los estados, porque el Vaticano es un estado más antiguo y místico, yo lo llamo así, que tiene, ¿no? El Vaticano tiene mucho de verdad oculta, y lo voy a titular así, que yo imagino pues hay muchos sectores que les gustaría pues abrir este baúl ultra secreto que pueda tener en información el Vaticano, ¿no? Y este complot, además, porque, y muy bien Percy nos ilustraba a nosotros, nos comentaba, de personas muy cercanas, ¿no? Estamos hablando pues de un cardenal elegido por él, y luego pues termina asumiendo un papel, o se le quiere dar un papel, no sé dónde, y no parece tan cierto quién quiera darle un papel maléfico, ¿no? Un papel que no termina encajando a los gustos de los poderes papales, y pues se arma pues todo una suerte de ¿cómo le digo yo? Una suerte de show religioso para ver a dónde se dirige el cónclave, ¿no? Es que, claro, quizá, y aquí se puede ser claro, quizá el responsable de que justamente se den estas teorías de la conspiración, quizá lo sea también el propio Vaticano, por ese hermetismo, por claro, ese secretismo, por no dejar
las cosas en claro, pues es imposible que se dé pues este tipo de especulaciones al respecto. Ahora, es increíble, ¿no? Llama la atención, sí, quizás sea el aura mística de la que tú hablabas, de que solo en el Vaticano se puede hablar al día de hoy del asesinato, de un complot de asesinato dentro de su propia casa, ¿no? Claro. Es impensable pensar pues de asesinatos de este tipo, digamos, dentro, digamos, pues de un gobierno, Claro. de una república, incluso, por qué no decirlo, de un imperio, de un reino. Claro, pero el Vaticano tiene esto, no tiene este halo de secretismo, de misterio, en el que pues pueden pasar muchas más cosas, y si pasan, lo más probable es que tampoco se sepa nunca. Yo me quedo, para terminar, con una frase que a mí me gusta mucho, en la que resume más o menos la forma de actuar del Vaticano. La frase es esta: en el Vaticano, lo que no es sagrado es secreto. Lo que no es sagrado es secreto. Y parece teniendo mucho de cercano a lo real, ¿no? Real de lo que cómo se está manejando, o en todo caso qué es lo que se puede estar cocinando pues en uno de los recintos que más enigma puede causar a la gente y más devoción, porque el hecho de que, ya me imagino, iremos tratando esto parece en los próximos programas, el misterio que hay, por ejemplo, incluso con las profecías relacionadas, ¿no?, a la caída del Vaticano, las profecías relacionadas a esta Santa Sede, a veces sobrepasan incluso la imaginación de muchos, ¿no? Porque profecías de papas, ¿no? Incluso el Papa Juan XXIII, ¿no? Es muy rica y exquisita para empezar a analizar y exponer, ¿no? Así es, justamente estoy preparando este informe de la profecía del Papa Juan XXIII, este libro publicado en 1977 por el periodista italiano Pier Carpi, profecías hechas por Angelo Roncalli en 1935, profecías que realmente son sumamente impactantes. Pues bien, Alex, ahora suena ya la música de las noticias y nos vamos a conocer lo más importante de lo que ocurrió esta última semana en el mundo del misterio. Pues bien, esto es lo más importante de lo que ha ocurrido en cuestión de noticias en la última semana. Se acercan los microchips implantados en personas. El temor de muchas teorías de la conspiración sobre la implementación de microchips en seres humanos parece estar a un solo paso. El Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT por sus siglas en inglés, acaba de presentar un microchip capaz de administrar la dosis correcta de una medicina para fortalecer los huesos una vez al día. Esto permitirá, según los científicos, que los pacientes puedan tomar con más rigurosidad sus medicamentos y entregar directamente esta medicina a la parte del cuerpo que los necesita. El coinventor de este microchip, Robert Langer, del MIT, señala: es como Star Trek, solo tienes que enviar una señal a través de una onda de radio espacial y se administra la medicina. Este microchip aún se encuentra en una etapa de prueba, sin embargo ya ha sido probado en 7 mujeres y ha sido además con resultados exitosos. Según los creadores, este microchip permitirá que mujeres, sobre todo que sufren de osteoporosis grave, que a veces se les receta inyecciones diarias de la medicina teriparatida, pueden ser tratadas sin la necesidad de inyecciones. Pues bien, esta noticia sorprende porque no son pocas las teorías de las conspiraciones que hablan justamente sobre la implementación de chips como una manera de control de la población del mundo. Justamente algunas teorías hablaban de que el primer paso sería bajo la excusa de la salud. Claro, primero serán dosis
gratis dosis de medicina. Luego podrían venir, digamos, colocar tu nombre completo, colocar tu número de identidad, colocar tu número de seguro social, tus demás datos personales, etcétera, etcétera, etcétera. Una forma de control de las personas, lo que para muchos es un tema conspiranoico, al parecer ya está comenzando a hacerse realidad, por lo menos a nivel de la salud. Y pues bien, de nuestro blog Animales del Misterio tenemos esta noticia: encuentran tiburón ballena de 12 metros en Pakistán. Los pescadores del puerto de la ciudad costeña de Karachi, en Pakistán, encontraron muerto un tiburón ballena de 12 metros. El dueño de la piscifactoría de Charai, donde se encontró el tiburón, lo vendió por 1,7 millones de rupias, es decir, unos $185,000, 20 veces más de lo que se esperaba obtener al principio. El tiburón ballena es considerado como el pez más grande que existe, según el libro Animal Facts and Feeds, una suerte de Guinness de los récords de animales. El espécimen más grande del que se tiene registro fue capturado en 1947, también cerca de la localidad de Karachi, y medía 12,65 metros de largo y pesaba 21,5 toneladas. Pues bien, mencionamos al inicio del programa que teníamos noticias relacionadas con los temas militares y lo traemos de nuestro blog La Tercera Guerra Mundial.blogspot.com. Polémica por fotos de marines de Estados Unidos con símbolo nazi de la SS. Una gran polémica ha generado la publicación de una foto de una unidad de francotiradores de la infantería de marines de los Estados Unidos, llamados Marines, junto al símbolo nazi de la SS, que fue, como ustedes saben, la unidad especial nazi que asesinó a millones de judíos, gitanos, homosexuales y miembros de otras minorías, y fue declarada además como una organización criminal en los juicios de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial. La foto fue tomada en septiembre del 2010 en Sangin, Afganistán, y publicada en el blog militar Nice Armament Blog. En un comunicado militar se señaló que la pose junto con el símbolo nazi fue un error, pues los soldados pensaron que la SS significa el nombre de su unidad, Sniper Scouts, y no pues que tuviera algún vínculo con el tema del nazismo. Lo cierto es que la fotografía ya ha sido retirada del blog en la que fue publicada y fue cambiada por otra en donde ya no se ve la bandera con el mencionado símbolo nazi. Y la última noticia: soldados podrán manejar armas con la mente. Según el informe de la Royal Society, la Academia de Ciencias del Reino Unido, los soldados podrán en un futuro cercano manejar sus armas con la mente. El documento señala que los usos de este estudio tiene dos objetivos principales: el mejoramiento al rendimiento de nuestras propias fuerzas y el aplacamiento al rendimiento de nuestros enemigos. Los expertos en neurociencia de la Royal Society proponen que podría someterse a los soldados a un proceso de reclutamiento en la que a través de escáneres cerebrales se puede elegir a los que mejor pueden desarrollar determinadas tareas, como el de la detección de objetos en un ambiente abarrotado. Pues bien, esto ha sido las noticias del misterio en Expediente Oculto Radio. Que han sonado con más fuerza esta semana. Llegamos a la parte final de nuestro programa. Bueno, queríamos comentar un poco sobre lo que fue el tema de la vigilia ovni. Pues como saben, amigos, nosotros no tuvimos programa el sábado pasado por cuestiones de feriado largo aquí en Perú, coincidiendo con el día de San Valentín, y bueno, decidimos aprovechar para asistir a una vigilia ovni organizada por el programa Viaje a Otra Dimensión de Radio Capital aquí en Perú, y que es conducido además por el investigador del fenómeno ovni, el doctor Anthony Choi. Pues bien, esta vigilia ovni se realizó en Chilca, a hora y media de Lima. Así es. En la playa Yaya, en las salinas de Chilca, una playa bellísima. Y bueno, Alex, no sé qué te pareció la experiencia. Lamentablemente, tengo que decirlo, fue la noche más nublada que he visto en mi vida, y lamentablemente pues no se pudo apreciar, ¿no? Algún avistamiento, ¿no? Y ya ni avistamiento, no se pudo apreciar ni siquiera las estrellas, ¿verdad? O el estilo. Pero cosas de la naturaleza.
Lo que quería precisarles a los amigos del misterio, también contarles, es de que esta vigilia ovni que el doctor Choi suele convocar, se suele dar pues en esta playa de Chilca, porque esta ciudad de Chilca es muy conocida por sus continuos digamos avistamientos, o está muy relacionada con el fenómeno ovni, ¿no? Entonces la vigilia que se suelen dar en esta playa no es la primera, ¿no? En todo caso es la primera que asistimos nosotros como equipo de Expediente Oculto para, digamos, presenciar, pero bueno, la naturaleza nos hizo un extraño recibimiento. Sí, bueno, pero igual creo que para nosotros como Expediente Oculto fue nuestra primera vigilia ovni. Igual creo que es importante realizar este tipo de eventos de vez en cuando. Creo que esto de mirar los cielos y bueno, lo interesante en todo caso es tratar de descubrir sí, ese misterio que está allí, que se esconde allí, pues creo que es saludable y es importante, ¿no? Sí, además yo me acordaba de lo interesante de que por lo menos 200 personas nos pongamos en todo caso a meditar cerca de las, ¿qué te digo?, 3 y casi 4 de la madrugada, ¿no? Un círculo enorme se formó con las personas tratando de meditar y pidiendo esta cuestión mística de que cuando los cuerpos se juntan y se pide algo en común, quizás la fuerza que podamos irradiar pueda ser mayor, ¿no? Entonces eso fue lo interesante de que 200 personas que normalmente no se conocen mutuamente, pues hayamos entrelazado las manos, los brazos y bueno, pues una suerte de meditación que, más allá de pedir pues que se aparezca una nave, porque algunos lo pueden llevar graciosamente por ese lado, sirve para, en todo caso, para tener un tiempo de respiración con nuestro propio ser, silencio en medio de la naturaleza, silencio en medio de ese aire fresco de la madrugada, siempre cae muy bien, ¿no? Así es. Bueno, en resumen, lamentablemente no pudimos apreciar nada, no pudimos captar ningún tipo de avistamiento, pero creo que la experiencia vale la pena y vamos a volver, ¿no? Así es, y vamos a seguir viendo este tipo de eventos que nos parece sumamente interesante. Bueno, no quiero irme sin antes saludar, como siempre, a todos nuestros amigos del Facebook, a todos nuestros amigos de nuestra cuenta Twitter. Saben que en Facebook pueden buscarnos como Expediente Oculto, y en Twitter como @Expediente Ocult, sin la O al final. Y bueno, un saludo a un nuevo colaborador, a Diego Caraballo, que nos escribió nada menos que desde Bogotá, Colombia, y que nos dio la noticia de ese bello halo solar que sorprendió a los habitantes de Bogotá. Y muy buenas sus fotografías que nos envió, ¿no? Están muy bellas en realidad las fotos. Yo les invito a que revisen la página de Expediente, porque son 2 fotos donde se ve claramente el halo y se ve muy bonito, muy bonito. Así es. Y bueno, ya saben, para todos nuestros amigos que nos quieran enviar alguna colaboración, opinión, comentario, tratar algún tipo de tema en extenso, digamos más extenso, lo que puede caber en un simple comentario en el Facebook, pueden enviarnos a nuestro email, correoexpediente@gmail.com, correoexpediente@gmail.com. Y bueno, y nos vamos con esta meta que se ha propuesto Alex y que la hago mía también, esto de llegar a los 2000 personas que les gusta nuestra página Expediente Oculto en Facebook. Pues bien, así llegaremos. ¿No has dicho cuál es el plazo? Quizá debamos poner el plazo del 21 de diciembre del 2012 también. ¿Ah? No, yo creo que quizá podemos hacerlo antes, ¿no? Para esa fecha ya podemos sea otro número, otro reto. Así es, otro reto. Pues bien. No, y decirle a nuestros amigos del misterio que quizás haya personas que les guste, les apasionen esos temas y bueno, no tienen alguna fuente buena. En todo caso, desde acá en Expediente Oculto, con lo humildad de siempre, nos caracteriza. Creemos que tratamos los temas desde un ángulo serio, exponiéndolo a todas las aristas, y quizás ustedes amigos tengan amigos que les apasione esto y bueno, pues puedan linkearles y compartirles nuestra experiencia, nuestra aventura de Expediente Oculto, ¿no? Así es, Alex. Pues bien, eso ha sido todo por hoy. Nos despedimos y nos vemos nos escuchamos, nos encontramos dentro de 7 días. Chao. Sick of the struggle, core
pay your debts. Stay in line, planet screams, people die. I'm a man, I'm not your product. We're all owned by the bank to keep stocks up. I'm a victim, you play the predator, but I'm a citizen, and you're the senator. I'm making paper, really paper. My money ain't worth shit, it's all fake, huh? I don't got a face, I only got a voice. I hope you got the time, cause you ain't got a choice. This a banger, a we're in danger. We gotta open our eyes, we gotta wake up. This is our time, can't you see the signs? Take a look around, we ain't fucking blind. We can make a difference if we speak up. How we gonna be if we just back down? Freedom never speak, cause this is our time. Our time. Back down. We can make a difference if we speak up. How we gonna be if we just back down? Freedom never speak, cause this is our time. Our time. So what's it gonna be? Wanna save your life? Gather in the streets. Human rights, time to occupy. Don't let them beggars slide. Our schools are shutting down over the greedy lies. We're in crisis, but we can fight this. We can occupy the globe, they won't like us. Cause we're tired, and we're fed up so much that we speak up. Believe us, they need us, now we're speaking. Holding up signs, we ain't leaving. Unemployment rise, dreams die, we ain't eating. Governments are purchased, bankers really own them. Kinda like our homes, cause we're all foreclosing. Money getting weaker, gas is getting higher. Kids, I can't feed you, nobody will hire. Now we're under pressure, man, what you gotta say now? Shove that fucking stimulus, we got no way to bail out.